Bienvenidos, manitas. Hoy cartonaje. Acompañadme que empezamos. En las fechas en las que estamos, seguramente ya tendréis toda la decoración lista, incluso colocada. Y en el último vídeo, el del buzón, os pregunté si os apetecía ver cajas para hacer regalos. Y la inmensa mayoría me dijisteis que sí. Así que eso es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Distintos tipos de caja. Hoy, por ejemplo, la vamos a crear nosotros mismos desde cero, utilizando cartón contracolado de 2 milímetros. Otras ideas serán aprovechando ya cajas hechas con distintas técnicas, con tela, con pintura, con cartulina. Así que espero que os gusten y que cualquiera de ellas os sirva de inspiración. Yo ya tengo aquí las piezas cortadas, va a ser una caja sencilla y son 6 piezas las que vamos a necesitar. Estas dos primeras serán para la base, quiero que sea gordita y las he cortado de 16 por 16 porque mi caja va a ser de 15 por 15, va a ser cuadradita y le quiero dar un margen de medio centímetro todo alrededor. Estas otras dos piezas van a ser dos laterales de 15 por 15. El tamaño que va a tener mi caja. Y estas otras dos piezas son de 15, que es el mismo alto que estos dos laterales, pero el ancho es de 14,6. Para que nos quede completamente cuadrada, dos de los laterales tienen que ser un poquito más pequeño. Y la medida que le vamos a restar es el ancho de los otros dos laterales. Si mi cartón mide 2 milímetros cada pieza, en total tengo 4 milímetros que le tengo que restar a este lado de aquí, para que al montarla todos los lados acaben midiendo 15 centímetros. Y empezamos con el montaje. Lo primero, las dos piezas que corté para la base, que eran de 16 por 16, las voy a pegar entre sí y así se nos van secando. Lo voy a ir pegando todo con cola blanca de carpintero. Vamos a montar los laterales. Yo tengo estas esquineras que es para cartonaje, para hacer cajas, que no las suelo utilizar, la verdad, pero en esta ocasión me apetece hacerlo. Pero podríais hacerlo perfectamente sin ellas, como hemos hecho en la inmensa mayoría de vídeos. A la pieza de 15 por 15 le vamos a pegar la pieza de 14,6 por 15. Fijaros que la medida de los 15 quede en el alto de la caja. Y la pegaremos apoyándola en la de 15 por 15. Aplicaremos la cola en este lado, la apoyaremos y si no tenéis estas esquineras, sujetaremos con cinta de carrocero. La otra pieza que nos mide 14,6 por 15, igual que esta, la apoyaremos encima de la de 15 por 15, en este otro lado. Y ya por último, esta pieza que nos queda, 15 por 15, que es la misma que este otro lateral. Lo pegaremos apoyado en estos dos. Esto para quien no tenga estas esquineras. Para quien las tenga igual que yo, colocamos la pieza de 15 por 15 en la de 2 milímetros. Y ahora cogemos la de 14,6 por 15. Es exactamente igual que lo que os acabo de decir, pero con estas piezas. A mí normalmente estas esquineras no las suelo utilizar porque yo monto la caja con la base incluida, pero como en esta ocasión la base va por separado, que después estas 4 laterales lo tengo que pegar encima de la base, pues con estas esquineras me va muy bien hacer en la caja. A la base le marcamos medio centímetro todo alrededor para asegurarnos que cuando peguemos los laterales quede la misma distancia en cada uno de los lados. Y unimos ambas piezas. Y reforzamos toda la caja por el interior con un cordoncito de la misma cola. Y dejamos secar. Pues ya tenemos nuestra caja formada. En esta ocasión no va a llevar tapa y ahora veréis cómo vamos a rematarla. Lo que sí que tenemos que hacer es en las esquinas, en todos los lados, con un sacabocados, vamos a hacerle un orificio a 1,5 cm de arriba y a 1,5 cm del borde.
Y vamos a empezar ya a decorarla. Lo primero, le vamos a tapar el poro al cartón y conseguir un fondo claro. Para ello voy a utilizar pintura acrílica blanca, también podéis utilizar gesso. Pasamos a decorar la caja por el exterior. En dos de los lados enfrentados voy a hacer unas líneas de 1,5 centímetros cada una de ellas. Para ello he puesto cinta de carrocero y voy a utilizar un verde oscuro, así quedarán franjas blancas y verdes. La dejamos secar unos 10 minutitos y retiramos la cinta. Pasamos a hacerle decoupage en los otros dos lados con esta servilleta que me enviaron de Dipinto Di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Si esta ya no está disponible, cualquier otra parecida o la que queráis os puede quedar igual de bonito. Lo primero, cortar la parte que vamos a necesitar de la servilleta. Yo voy a usar la mitad. Retiramos las dos capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Aplicamos una capita finita y bien extendida de medium para decoupage o cola blanca que rebajaréis con muy poquita agua. Un pincel de cerdas suaves y extendemos en toda la superficie. Colocamos la servilleta y con un plástico que pondremos encima, del centro hacia afuera, iremos presionando suavemente para eliminar arrugas. Y para terminar de pegarla, aplicamos una nueva capa del mismo medium, esta vez más generosa, encima de la servilleta, del centro hacia afuera. Lo mismo haremos en el otro lado y una vez lo tengamos seco, con una lima de uñas retiraremos el sobrante de nuestra servilleta. Pasamos a pintar el interior del mismo verde y la base de rojo. Lo siguiente en la decoración, un flotado en marrón chocolate. Vamos a hacerlo en las rayas que hemos marcado y alrededor de nuestra servilleta. Pincel que humedecemos en agua, retiramos el exceso, mojamos la puntita y extendemos bien en cualquier superficie y vamos a hacer nuestro flotado. En la zona de las rayas, ayudándome de esta plantilla, voy a hacer un relieve. En mi caso voy a utilizar una plantilla con bolas navideñas. Y para ello voy a utilizar masilla, tapagrietas de pared. Cualquier pasta de relieve os sirve. Este lado, como veis, ya lo tengo hecho y ahora voy a hacer este otro. Antes de seguir, vamos a proteger toda la caja. Yo voy a hacerlo con un barniz en acabado mate en spray. Le voy a aplicar dos capas dejando secar entre capa y capa. El acabado podéis utilizar el que más os guste, mate, satinado o brillo. Con pintura dorada, bronce, cobre, plata, el color que queráis. Y un buril voy a simular las cadenas que sujetan nuestras bolas y lo voy a hacer con puntitos. Para que todos nos salgan del mismo tamaño tenemos que cargar el buril en pintura cada vez que vayamos a marcar un puntito. Seguimos con nuestra caja. Al principio, cuando la montamos, os dije que esta caja no iba a llevar tapa, así que para introducir el regalo y que no se vea, que sea sorpresa, vamos a hacer un saco. Para ello voy a utilizar tela roja. Podéis utilizar la tela que tengáis. Vamos a cortar las siguientes piezas. Para la base del saco, un cuadrado con la medida interior de la caja, que son 14,5. Y vamos a darle 1 centímetro todo alrededor de costura. En total, un cuadrado de 16,5 por 16,5. Un rectángulo que de alto sea de 30 centímetros. 15 para que vaya metida dentro de la base y otros 15 que va a sobresalir hacia afuera formando el saco. Y de ancho, la medida de los 4 laterales, con 2 centímetros de margen. En total, 60 centímetros. Lo primero, coseremos este cuadrado al rectángulo.
por uno de los lados largos, lo vamos a ir cosiendo de esta manera. Coseremos así, daremos la vuelta, coseremos del otro lado. Podéis coserlo a mano o a máquina, incluso si no queréis coser, pegarlo con silicona caliente. Pues lo voy a llevar a la máquina y os lo muestro. Pues ya tenemos el rectángulo cosido a nuestra base cuadrada. Y me he emocionado cosiendo y nos he dicho lo siguiente que teníamos que hacer. En la parte de arriba un dobladillo para después por el interior pasar un cordón. Yo ya lo tengo cosido todo a lo largo. Y ahora lo que nos queda es unir estos dos laterales. Lo mismo, cosiendo los dos juntos, dejando 1 centímetro de costura. Pero vamos a coserlo hasta aquí solamente. Esta parte la vamos a dejar abierta. Ya está cosido y ahora le damos la vuelta. Y ahora vamos a colocarlo en su sitio. Vamos a hacer coincidir cada esquina con la esquina de la caja. Vamos a coger unos alfileres y donde están los orificios que le hicimos a la caja, ahí en la tela, los vamos a clavar. Así. Lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Con una cinta de raso de 1 centímetro de ancha podéis utilizar lo que tengáis, un cordón, una puntilla, lo que sea. Vamos a cosérselo poniéndolo a la mitad, vamos a cortar un trozo lo suficientemente largo para después poder hacer una lazada. Y se lo vamos a coser donde hemos puesto la marca, uno en cada esquina. Pues ya lo tenemos todo listo, el saquito formado con las lazadas cosidas, cola de ratón que vamos a pasar por aquí por la parte de arriba para cerrar el saco y unos ojales o eyelets que voy a colocar en los orificios que hicimos a la caja. Esto es opcional, yo lo hago por embellecer un poquito y que tenga un mejor acabado. Pues ya lo tengo listo. Aquí en el cordoncito, en la cola de ratón que he utilizado para cerrar el saco, le he puesto en la puntita unas campanitas. Podemos colocar unos cascabeles, unas borlas, lo que tengamos. Y ahora ya solo nos queda colocar el saco en el interior, haciendo coincidir los lazos que le hemos cosido en cada esquina. Y los pasamos por los orificios que hemos hecho. Pues así es como queda. Ya solo nos quedaría guardar el regalo en interior y cerrar el saquito. Una vez hecho el regalo, ¿que no queremos tener el saco en la caja? Desatamos los lazos, retiramos el saco y podemos utilizar esta caja para guardar cualquier cosa que no nos importa que se vea. O incluso, si queréis, le hacéis una tapa. Ahora os lo muestro con más detalle. Original y colorida esta caja regalo, fácil y bonita a la vez. Espero que os esté gustando esta serie de vídeos para realizar cajitas regalo. Si es así, darle like a este vídeo, compartirlo y suscribiros si aún no lo habéis hecho, porque yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué cajita será la que voy a hacer? Besitos.